Pueden ponerse de pie los que tengan la lectura. Deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. La segunda parte del versículo que dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ya un día me gustaría también predicar acerca de eso. Quédense con que si tú deseas a Jehová, las peticiones de tu corazón van a ser Dios también. Pero hoy yo solamente voy a hablar de la primera parte, deleítate a sí mismo en Jehová. Pueden sentarse. Miren, mi propósito en este pequeñísimo sermón es doble. Primero, que Dios encienda una llama en ustedes, o que ustedes salgan de aquí convencidos de que lo que se va a tratar hoy es el propósito de la vida de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque hoy puede ser que haya dos cosas que Dios haga acá. Puede ser que en algunos Dios encienda una llama. Yo voy a hablar de nuestro deleite en Dios. Puede que Dios encienda esa llama en ti, que tú salgas deleitándote en Dios, deseando a Dios, y que Dios encienda ese gozo por Él en ti. Pero puede ser también que Dios no lo encienda, pero que tú salgas convencido de que ese es el estado en el que tú debes de estar y que tú quieras estar. A los primeros, yo le digo, no dejen que se apague lo que Dios encienda hoy en ustedes por negligencia. No dejen que eso pase. En nombre de Dios, sean diligentes y manténganse en ese estado. A los segundos, quizás Dios no encienda esa llama hoy, pero ustedes se vayan con la convicción de que wow, así es como tiene que vivir un cristiano. También en nombre de Dios, busquen a Dios y pídanle diligentemente que les dé eso. A veces Dios lo que nos da primero no es la virtud en sí, sino la capacidad de intentarlo de nuevo, de no rendirnos. Hay personas que Dios la libra de un pecado, pero hay otras que Dios le da la capacidad de ellos intentarlo otra vez, arrepentirse cada vez que tropiezan. No debemos desesperar. Dios terminará la obra que Él empezó en cada uno de nosotros. Bien, eso. Vamos a ver ahora qué dice el texto. El Salmo 37 es un salmo que a mí personalmente me gusta mucho. En este salmo es el salmista nos está animando a nosotros, o está animando a aquellas personas que a veces, y a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, sienten celos de la prosperidad de los malos, de los impíos. Y uno dice, wow, pero ¿por qué a esa persona le va bien? Y uno que es hijo de Dios no le va así. Porque esa persona tiene cosas que yo quisiera tener y que son legítimas, que no son pecado. Y yo que soy hijo de Dios no las tengo, aunque no son pecado, y Dios no me las da. Y el autor está animando y en ese sentido él está recordándole a sus lectores el fin de los impíos y la recompensa nuestra como creyentes. Y en medio de todo eso está esta joya que yo acabo de leer. Deleítate a sí mismo en Jehová. El autor nos insta a tomar en cuenta a Dios en esos momentos donde nosotros sentimos que no obtenemos aquellas cosas que nosotros quisiéramos tener. Muy parecido es ese salmo al 73. Pero en el Salmo 73 es todavía más personal, porque este salmo es como si fuera un predicador dándote una exhortación. Pero el Salmo 73 es en primera persona el salmista, que dice, casi resbalan mis pies, yo casi tropiezo al ver la prosperidad de los impíos. Y él dice que su alma se llenó de amargura hasta que él entró en razón. Y él dice entonces que él se dio cuenta que Dios siempre estaba con él. Y él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Dios. Y fuera de ti, nada deseo. Ven, son muy parecidos.
dentro de ese sentimiento de desánimo y de desaliento porque no tenemos lo que otros tienen, lo que la Biblia nos manda a recordar es que nosotros tenemos una posesión que ninguno de ellos tiene, los impíos. Nosotros tenemos a Dios como nuestra posesión. Y en este texto específicamente se nos dice, deleítate en Jehová, deleítate en Dios. Entonces, y eso es un mandato, deleitarnos en Dios. Ahora, a mí me gustaría saber, o que ustedes pensaran dentro de ustedes, ¿cuál es la actitud que Dios tiene cuando Él nos dice que nos deleitemos en Él? Cuando nosotros estamos desanimados porque no tenemos lo que todo el mundo tiene, y Dios dice, deleítate en mí. Puede ser que alguno piense que es la actitud como del padre, que de escasos recursos, y que su hijo le hace una rabieta porque quiere una consola de videojuegos, y él le dice, mira, hay niños en África que no comen y tú tienes comida aquí, confórmate con eso. Puede alguien pensar que algo parecido es lo que nos está diciendo Dios acá, pero yo no pienso eso. Yo no pienso que Dios nos está llamando a conformarnos, que Dios nos está diciendo como, mira, hay cosas, porque el niño desea algo muy elevado, una consola, y el padre le dice, confórmate con comida. Pero Dios no nos está diciendo eso Dios no nos está diciendo, tú no puedes obtener esas cosas que tiene la gente del mundo elevadas, confórmate conmigo. No. Dios no está diciendo eso. Dios lo que está diciendo es, tú ves eso, tú ves todo lo que ellos tienen, eso tiene un límite. Todo eso se acaba. Todo eso se corrompe con el uso. Llegará un día donde esas cosas se van a desgastar, donde no lo van a terminar de satisfacer, se van a sentir insatisfechos, van a querer más, pero ya lo tendrán todo. Porque esas cosas tienen un límite, pero yo no. Tómame a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. El cristianismo es radicalmente inconformista. El cristiano es alguien que, siendo consciente de la sed de su alma, mira todo lo que en el mundo hay, toda la riqueza, toda la opulencia, toda la soberbia, todos los lujos que tiene el mundo, y dice, ninguna de esas cosas me van a llenar. Yo voy a seguir a Cristo, quien es la satisfacción infinita, el gozo insuperable. Así que Dios lo que está diciendo es, no te conformes con esas cosas, no tengas deseos mediocres. Esas cosas son bajas, no van a llenar las exigencias de tu alma. Pero aquí estoy yo y me ofrezco para ti. Yo sí puedo llenar las exigencias de tu alma. Así que el impío no es alguien que tiene muchos deseos y que quiere, como dicen alguna gente, acaparar al mundo. No, el impío es alguien que tiene deseos muy bajos y se conforma con muy poco. Como un niño, y esa analogía la pone Lewis, que se queda en su casa jugando con el lodo del patio porque no sabe lo que significa un gran día en la playa. Esos son la gente del mundo, jugando con el lodo porque no saben lo que significa un día espectacular en la playa. Y Dios nos está llamando a que nos deleitemos en Él, porque nada de lo que hay allá afuera puede satisfacer nuestro corazón. Absolutamente nada. Esto me recuerda a mí a la parábola que hace Cristo cuando está hablando del reino. Que Él dice que el reino es semejante, lo voy a parafrasear, a un hombre que va caminando por la vida, por el mundo, distraído, poseyéndolo todo. Y llega un momento en la vida de ese hombre en que él se tropieza con un campo en el cual hay un tesoro escondido. Y dice Jesús que el hombre va y vende todo lo que tiene para obtener el campo y el tesoro
que hay en el campo. Yo me imagino a este hombre topándose con ese campo y preguntando al dueño, ¿cuánto vale este tesoro? Todo lo que tienes. Y el hombre, eso solamente. Y no lo pensó dos veces porque la Biblia usa una palabra ahí que le debemos prestar atención. Y gozoso por ello, fue y dio todo lo que tenía por el campo. Si la gente que está en el mundo viera la maravilla que es Jesucristo, ellos gozosos darían todo lo que tienen por tenerlo a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso Dios nos manda a deleitarnos en Él. A este hombre no le costó dar todo lo que tenía. Todo lo que tengo. Como diría un dominicano, eso, por ese campo, por ese tesoro, dámelo. Hasta mi vida daría. Porque Dios es satisfacción del alma. Dios, esta verdad es liberadora. El que Dios nos mande a deleitarnos en Él es liberador, porque eso te libera de mil problemas, O sea, la razón por la que nuestra vida es como es, una vida afanada por complacer a los demás, por alcanzar un estándar, por alcanzar una meta, un sueño. La razón por la que nosotros caemos en los pecados que caemos, de amor propio, de autocompasión, pecados de lujuria, en la pornografía. La razón por la que nosotros caemos en todos esos pecados es porque nosotros no nos estamos deleitando en Cristo como deberíamos deleitarnos en Él. Si nosotros no deleitáramos en Cristo como deberíamos deleitarnos en Él, vencer el pecado fuera fácil. No estoy diciendo que un cristiano en cada etapa de su vida tiene que deleitarse en Cristo como debería de hacerlo. No, porque hay bajones. Pero estoy especificando que esos bajones y esos pecados se deben a que nos cegamos a la hermosura de Cristo por momentos y no vemos el deleite que hay en Él, el deleite que hay en Dios el Padre. Somos cegados por momentos y caemos. El mundo, ese es el estado normal de las personas en el mundo. La Biblia lo dice. ¿Qué dice Pablo? Que Satanás ha cegado el entendimiento del mundo para que no le resplandezca la luz de Cristo. Nadie que vea a Cristo tal cual Él es, regatea por Él. Las personas que ustedes ven, que yo tengo que dejar para ser cristianos, ellos no han entendido el Evangelio. Ellos no han entendido el Evangelio. No te pongas a explicarle lo que ellos tienen que dejar. Predícale de nuevo el Evangelio. Ve de nuevo y dile que Cristo murió por ellos. No te pongas a decirle, no hay que dejar esto, aquello, o no hay que dejar nada, eso es de legalista. No le digas ni una cosa ni la otra. Predícale el Evangelio. Porque alguien que vea el Evangelio, que vea a Cristo, la gloria del Evangelio, no va a regatear. Esas son preguntas torpes. Cuando uno mira el Evangelio, no importa lo que uno tenga que dejar. Eso no es nada. Eso no es nada. Porque cuando Dios es el deleite de tu corazón, ninguna otra cosa importa. Ninguna. Y Dios nos invita a ello, a deleitarnos en Él. Es por eso que Dios nos dice que nos deleitemos en Él. Dios nos ha creado para Él. Decía Agustín de Hipona, tú nos hiciste para ti, nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que no descansen en ti. Nosotros somos almas deseantes, almas sedientas. Nacemos con sed y tenemos sed todos los días de nuestra vida, cosas que queremos alcanzar. Pero si nosotros descansamos en Cristo, por eso Jesús decía, ustedes hallarán descanso en mí para vuestra alma. Ustedes hallarán descanso. El alma humana es inquieta porque desea. Y la solución no es dejar de desear. No. La solución es encontrar algo que sacie plenamente esos deseos. El problema es que nada en el mundo sacia plenamente esos deseos, solo Cristo. Y Dios nos dice que nos deleitemos en Él por ello. Eso es lo que dice el texto. Ahora, algo importante también para comprenderlo es cómo lo dice. Deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová,
Es un imperativo, es un mandato, no es una sugerencia, no es una opinión. Dios está dando un mandato. Para nosotros es quizás confuso porque debido al pecado en nuestra vida, el deleite siempre está separado del deber. El mandato siempre está separado del deleite. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tu mamá te dijo, mira 500 pesos, ahí vete y comes un helado? Eso no pasa. Eso no pasa. Ahora, ¿por qué es eso? Porque a causa del pecado nosotros deseamos otras cosas que no son las cosas correctas que deberíamos desear. Deseamos lo que no debemos de desear. Pero cuando nuestra alma es renovada por el nuevo nacimiento, por la regeneración, en nosotros se crean nuevos afectos y empezamos a desear lo que deberíamos de desear. Y ahora el mandato es un deleite. Es un deleite. Entonces, por eso es un mandato. Y hay varias razones. Es un mandato porque Dios quiere, como le estuve explicando, que seamos felices. Dios trabaja para nuestro gozo eterno. Y por eso nos manda a deleitarnos en Él. Esa es una razón. Pero otra razón, incluso más importante, es que Dios, todo lo que hace, lo hace primariamente para su gloria. O sea, Dios nos rescató, envió a Jesucristo por amor a nosotros. Dios sacó al pueblo de Israel por amor a ellos y a nosotros también. Y todo lo que hace lo hace por amor a nosotros. Pero ese es un segundo lugar. El primer lugar es por amor a sí mismo y amor a su propia gloria. Eso lo dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 7. No fue por ti, Israel, fue por amor a mí mismo que yo te saqué de Egipto. Salmos 23. Yo te voy a pastorear en pastos verdes. Te haré descansar por amor a mí mismo. O sea, Dios nos hace descansar, Dios nos salva por amor a Él mismo, porque eso le glorifica a Él. Y entonces por eso también Él nos manda a deleitarnos en Él. ¿Por qué? Porque eso lo glorifica más a Él. La obediencia pura y dura, obedecer porque hay que hacerlo, porque es mi deber, porque es una obligación, no glorifica a Dios. Glorifica a Dios la obediencia que fluye del amor hacia Él. Dios no encuentra grado en la obediencia sin amor. Dios no encuentra agrado en la obediencia sin deleite. Dios encuentra agrado y Dios es glorificado cuando nosotros obedecemos deleitándonos. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Miren, ven acá, Génesis. No, sí tiene de qué asustar. Miren, esas son unas flores. Lo que pasa es que se secaron, pues no la puse en agua. Sí. Entonces Génesis es mi esposa. Me está asustando. Y yo, escuchen, ella me está esperando. Obviamente está casada conmigo, me está esperando todo el día en la casa. Y yo llego con las flores y le digo, cada vez que veo las flores me recuerdan a ti porque son un eco de tu belleza. Te amo. Y ella dice, wow, gracias amor, también te amo. Escuchen, ¿con cuál de mis respuestas ella sería más honrada y se sentiría más agradada? Primero, yo le digo, no tienes nada que agradecer, es mi deber. Lo hago porque soy tu esposo y es mi responsabilidad. Es lo que se supone que yo debo hacer. Esa es la respuesta 1. La segunda es, lo hago porque te amo. Vivir para ti es mi deleite. Lo daría todo por ti. ¿Con cuál respuesta ella se sentiría más halagada, más honrada? Con la segunda. Gracias. Cuando tú tienes una pareja, tú esperas que esa persona haga cosas por ti, no porque debe, no porque es su responsabilidad, sino porque te ama. Eso te honra y tú encuentras sagrado en que esa persona haga las cosas porque él quiere hacerlas, porque él se deleita en hacerlas, no porque sea un deber o una responsabilidad, aunque lo sea, pero porque él quiere. Así mismo pasa con Dios. Dios no va a encontrar agrado en nuestra obediencia a menos que lo hagamos por amor.
y por deleite. Él es glorificado ante el mundo cuando nosotros le amamos a tal punto que sacrificamos todo por Él. No por un miedo al infierno o por una esperanza futura del cielo. Hay personas que ven el cielo como un club de retiro. Saben que los ancianos tienen planes para cuando ellos se retiran del trabajo, vivir de la pensión en la playa o no sé, en el campo, descansando ya hasta que se mueran. Hay personas que viven su vida esperando eso. Y hay personas que piensan en el cielo de esa manera. Una esperanza futura de el cielo no es el infierno, es un descanso. No. Y son cristianos por eso. No son cristianos porque se estén en el presente deleitando en Dios y tengan la esperanza no del cielo como un lugar, sino como una compañía con una persona. El cielo no es un lugar, el cielo es una compañía. El cielo es estar con Dios. Y el cielo es la plenitud de lo que nosotros vivimos aquí, en la tierra. Y si tú no te deleitas en Dios acá en la tierra, no te vas a deleitar en Dios en el cielo. ¿Entienden? Entonces, el mandato de Dios es: deleítate en mí. Dios te está exigiendo, Dios te está mandando a que te deleites en Él. Deleites en Él. Ahora, la otra razón por la que esto es un mandato es porque es difícil. O sea, deleitarse en Dios no debería ser un mandato, porque si es tan bueno, lo deberíamos hacer por voluntad propia, ¿verdad? Pero de nuevo, por causa del pecado, no es lo mismo. Es muy difícil. Nosotros somos de fácil distracción. Nosotros caemos fácilmente en pecado. Somos olvidadizos. Tenemos un enemigo y tenemos un mundo de tantas cosas que hay. Y por eso Dios nos manda a deleitarnos en Él. Está en la Biblia para que lo recuerde siempre. Y por el mismo pecado, esto déjame decirte, es una batalla. Es una batalla. Y a lo que yo te quiero motivar hoy es a que tú pelees esa batalla. Por tu gozo. Una batalla por tu felicidad, por tu deleite en Dios. Una batalla por lo eterno, por lo que vale. Escucha, el desánimo va a hacer que tú te alejes de Dios. El sueño, el aburrimiento, las distracciones. Pero debemos constantemente estar peleando contra esas cosas y exigirnos a nosotros mismos hacer los ejercicios espirituales. Escuchen, y va a sonar paradójico, aún en los momentos en que son un esfuerzo para nosotros, en que no encontramos tanto deleite. Ahora, ¿por qué? Si se supone que yo debo hacerlo con deseo, con amor y con deleite, ¿por qué tengo que hacerlo aún cuando no lo siento? Porque debes estar convencido de que haciéndolo vas a lograr encontrar deleite en Dios. No siempre vamos a caminar por emociones, pero por fe, por convicción, porque por una decisión que hemos tomado. Y esa decisión es lo que nos va a llevar a nosotros al gozo y al deleite. Pero es un esfuerzo, es una guerra día a día. Cuando tú te levantes, lo primero que tú tienes que hacer es planificar cómo tú vas a pelear la batalla de la fe, cómo tú vas a batallar por tu gozo. Si vas a dejar distraerte, si vas a dejar que el enemigo te engañe para que tú caigas en pecado y pierdas tu gozo en Dios. Una batalla por leer la palabra, una batalla por dedicarle tiempo a Dios en oración, una batalla por deleitarte en Dios, en su presencia, en su palabra, en su creación, en su obra, en sus hijos, en Cristo, en sus promesas, en sus mandamientos, incluso como los salmistas decían. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley, en los mandamientos está la delicia.
Pero es una batalla, pelea la batalla, porque vale la pena. Renuncia a todas esas cosas, todas esas vanidades que hay en el mundo para pelear la batalla por un gozo que es más alto, verdadero y eterno. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre.